Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle. Hace poco, a días de cumplir 88 años, falleció mi abuelo paterno. Durante el velorio se contó que una semana antes él decía estar asombrado por todo lo que había caminado, equiparando la vida con un viaje. Eso me hizo recordar El Paseo, un texto de Robert Balzer, aunque en realidad ya había leído este texto, por la situación decidí releerlo. Robert Balzer fue un escritor suizo. Sobre la vida de Balzer hay un velo de tranquilidad y tragedia. Fue un escritor solitario que disfrutaba de poner la mirada sobre lo cotidiano. En 1929 se internó en una clínica psiquiátrica bajo diagnóstico de esquizofrenia. Balzer murió de un infarto mientras paseaba en la nieve en la Navidad de 1956. Su cuerpo fue descubierto por unos niños. Las fotografías de su cuerpo en la nieve, con las huellas aún marcadas del camino que él recorrió, con dificultad dejan al espectador indiferente. Si algo caracterizó a Balzer, fueron sus paseos. Entonces, antes de hablar del texto, la anécdota de El Paseo es la siguiente. El protagonista, un poeta, cuenta que le viene en gana dar un paseo y abandona lo que él denomina el cuarto de los escritos o de los espíritus. Sale y esa es toda la anécdota. El recorrido está lleno de encuentros, visitas, observaciones, todo ello ya contenido en la idea de paseo. Ahora sí, sobre el texto. Buscando reseñas en internet me di cuenta que la mayoría están centradas en el recorrido que hace el personaje. Desde ahí tienden a tomar una postura, o aplauden la creatividad del autor para hacer llamativo lo cotidiano, o tiran hacia el rechazo por la nula simpatía que les despierta la actitud del narrador. Ambas posturas son inconciliables, pero la lectura de este texto se puede centrar en otro punto, más allá de la simpatía que el narrador pueda o no generar. En primera instancia propongo pensar diferente la idea de paseo. Tampoco me inventaré algo, solo propongo poner el foco en otro sitio de la noción. Encuentro que las reseñas que leí parten de entender la acción de pasear como una caminata, o como un cierto recorrido en calma. Pero, ¿y si el paseo no refiere al recorrido que hace el personaje, sino al viaje interno de quien narra ese recorrido? Es decir, el punto focal no está fuera, sino dentro. El texto mismo ofrece algunos indicios para pensar que de hecho es así. Tal vez el más claro es la elección del narrador. Todo el escrito está puesto en primera persona. Hay una intención de acercarnos a los pensamientos de quien sale de paseo. Eso explica por qué no hay una descripción que abunde en los detalles del paisaje. Pensémoslo, un narrador en tercera persona nos habría dado detalles que se le escapan al personaje. Nos describiría objetivamente el recorrido porque el paisaje es impersonal. Hay árboles, casas, construcciones, un camino, personas, sonidos. Como el escrito no va sobre eso, entonces lo que importa es cómo esos elementos están pintados en la subjetividad del narrador. Como lectores estamos sujetos a poner la mirada en los mismos sitios que le son de interés al personaje. El mundo está pintado desde su perspectiva. El segundo indicio se nos da tan pronto sale el narrador de su casa y se encuentra con una mujer que se le figura como española o peruana o brasileña o lo que fuere, le da igual. La determinación del mundo exterior es desechada. Hay un mundo objetivo donde cada uno de nosotros se corresponde con al menos una nacionalidad. Para la subjetividad del personaje, esa etiqueta es irrelevante. Si esos dos indicios no son suficientes, habrá que poner la vista sobre la primera palabra, que en la traducción de Carlos Fortea es declaro. Estamos avisados, nos espera una exposición personal. Entonces, con estos indicios, sucede que el texto no trata del recorrido que es un hombre, sino de la ficción que un hombre se genera y se narra al salir a pasear. En ningún momento tenemos certeza de que las cosas sucedan como él las cuenta, poseemos solo su versión de las cosas. Con estos detalles, en realidad la anécdota no descansa en el recorrido. ¿Qué sucede? Es irrelevante. La anécdota es la ficción que se genera. Así, hablar de cuando entra en una librería para pedir el libro más vendido, o cuando entra a un banco y descubre que una asociación de señoras le ha regalado 1000 francos, o de cuando critica un letrero dorado de una panadería, hablar de eso y otros acontecimientos es en cierto grado irrelevante. Lo que tiene peso es la manera en que él experimenta y narra esos sucesos. El paseo, me parece,
va sobre el viaje interno del poeta, que es la voz narrativa del texto. No es casualidad que el narrador se detenga en su relato para hablarle al lector sobre las consideraciones que tendrá cuando se siente escribir el texto que estamos leyendo. Pienso que quizá otro indicio está en la falta de tensión que se siente a lo largo del escrito. Aunque muy temprano en la historia se deja ver que hay un compromiso al que el personaje debe asistir, no hay tensión en cumplir con esa cita. De hecho, la cita sucede y continúa el relato. Esto es porque la tensión no está en el plano anecdótico, sino en cómo percibe el mundo y cómo siente que el mundo lo percibe, como un pobre hombre que no tiene nada que hacer más que pasear. Por eso la tensión no crece conforme avanza la historia, sino que se matiza en la actitud del narrador frente a los diversos sucesos. Con esta visión, hay sentencias que adquieren más peso. Por ejemplo, cuando nos dice, el continuo escribir cansa como el trabajo de la tierra. O cuando reflexiona sobre pasear. Sin pasear estaría muerto, y mi profesión, a la que amo apasionadamente, estaría aniquilado. Sin pasear y recibir informes no podría tampoco rendir informe alguno ni redactar el más mínimo artículo, y no digamos toda una novela corta. Sin pasear no podría hacer observaciones ni estudios. En un bello y dilatado paseo se me ocurren 1000 provechables y útiles. Encerrado en casa, me arruinaría y secaría miserablemente. Para mí pasear no solo es sano y bello, sino también útil. O esta otra cita. Yo me había convertido en un interior, y paseaba como por un interior. Todo lo exterior se volvió sueño. Lo hasta entonces comprendido, incomprensible. Desde la superficie me precipité a la fabulosa profundidad que en ese momento reconocía como el bien. Aquello que entendemos y amamos nos entiende y nos ama también. Yo ya no era yo, era otro, y precisamente por eso otra vez yo. A la dulce luz del amor, reconocí o creí deber reconocer que quizá el hombre interior sea el único que en verdad existe. Para terminar, hay una cosa que me gustaría compartir sobre el final. Sin dar detalles, el texto termina con el personaje volviendo a casa, pero no se nos dice nada del regreso, si acaso se menciona que ya está oscuro. Propiamente que esté oscuro no es el regreso, sino la condición con la que inicia el regreso. La primera vez que leí el paseo supuse que no se hablaba del regreso porque el paseo tiene que ver con andar y poner la mirada sobre las cosas. Entonces, si uno regresa por el mismo camino, las cosas ya han sido vistas, y no se diría que se anda, sino que se vuelve. Esta idea se refuerza al examinar la palabra paseo, pues paseo tiene que ver con el movimiento que hacemos con los pies, es decir, pasar un pie delante del otro. Curiosamente, paso y pasado están relacionados. Los pasos ya dados configuran el pasado. Así, el regreso no es un nuevo camino, sino un retorno. Ineludiblemente el paseo termina donde comienza el regreso. No es casualidad que el texto El paseo termine justo en el momento en el que el personaje decide regresar a casa. Bajo la perspectiva del paseo como ficción del viaje interno del protagonista, la oscuridad no solo es una nota panorámica de la hora del día, sino de la condición interna del narrador. El texto termina porque el narrador no arroja más luz sobre el mundo. Ahora entiendo por qué mi abuelo pensaba la vida como una caminata. Vivir es semejante a andar por instancias que se suceden como se suceden los pasos. Infancia, adolescencia, adultez y vejez. Y cuando ya no hay más pasos, el paseo se va a negros para regresar a casa. Adiós, abuelo. Era un domingo, señores, como a las 3 de